verano me lleva a vacaciones de familia, descansar, playa. Suelo viajar mucho durante todo el año y para mí verdadero verano es no viajar, tener esta sensación de bajar a la playa, subir a comer a casa, apartamento. A la hora de vestir, para mí el verano son colores, tejidos, vestidos anchos, estampados florales me encantan, lino, sombreros. Para este look me he decantado por el amarillo, es un color que me encanta y más en verano. La toalla poncho de Gabriela Forsac me gusta mucho, me encantan los flecos y la idea de poder llevarlo en cualquier momento. Y el bañador, también con tonos amarillos, me parece ideal para verano. Yo soy bastante de bañadores, las espardillas de Ereu, que me parece como muy de la zona de l'Empordà y muy veraniego. Que es súper cómodo, tiene esta parte más de transparencia, es la camisa, y el tejido del pantalón es tie-dye. En este caso he decidido no llevar zapatos porque estábamos en casa y me parecía que es lo más especial que tiene el verano, poder ir descalzo. Para una tarde así de verano después de un baño me parece genial. Para este look, y volviendo un poco otra vez al amarillo, le he querido dar un rollo 70s con un pantalón acampanado y una de las camisetas que colecciono de sitios donde he estado. He querido incluir un sombrero que me encantan para verano y me parece que es súper tendencia también, sombreros grandes, con formas distintas. En este caso me apetecía hacer un look un poco más playero, pero en otro contexto. Entonces he decidido usar esta curta y este pareo y combinarlo con unos zapatos de Cecil Vansen mucho más trabajados, que en este caso le dan como un punto más de vestir, y un bolso de Gabriela, que es ideal para verano porque es pequeñito, es súper cómodo y me parece que con el look va súper bien. Este es uno de mis looks favoritos, la verdad es que me encantan los petos, me encantan los colores y estampados, y en este caso llevo una camisa de la Veste con bordado de flores y un cuello que es súper tendencia. Este traje de lino que me encanta y además es un tejido estrella en verano. En este caso he cogido un color oscuro y he decidido combinarlo con un toque lila con el bolso de Ereu, que además es súper tendencia y me parece que contrasta súper bien con los colores. Pues siguiendo con los estampados, este vestido de Gani de florecitas, la verdad es que me encanta para una cena de verano, para salir a pasear por la tarde. Lo combino con unas joyitas pequeñas que le dan un toque de color.